Nuestra revisión hoy es acerca de la importancia de la intervención de cuidados paliativos en mieloma múltiple. En este ejercicio, entonces, queremos traer a colación la importancia que ha ido progresivamente logrando los equipos de cuidados paliativos en la atención integral de los pacientes, tanto oncológicos como no oncológicos, en las últimas décadas. Inicialmente se planteaba la posibilidad de acercamiento de los equipos de cuidados paliativos solo al final de la vida de los pacientes, cuando técnicamente no había nada más que ofertar desde las posibilidades oncológicas específicas. Sin embargo, en el día de hoy, lo que queremos siempre tener en cuenta es poder involucrar a toda la intervención global que podemos aportarle a nuestros pacientes y a sus familias desde una etapa más temprana de la enfermedad, donde evidentemente podamos ser mucho más enriquecedores en la atención integral de nuestros pacientes. Y así entonces, de una forma paralela, sincrónica con los equipos tratantes de base, poder tener toda la potencialidad del tratamiento con intención curativa o bien paliativo activo frente al ejercicio de todo el mejor control de síntomas y las mejores condiciones de vida que podamos aportar a nuestros pacientes. ¿Qué se entiende por atención paliativa? Es aquel sinnúmero de intervenciones que se logran basados en la evaluación y la intervención continua, multidimensional y multidisciplinaria de necesidades del paciente y su familia. Tener en cuenta no solamente la condición clínica de nuestro paciente con un adecuado control de síntomas, sino el manejo adecuado de la información, la atención de necesidades sociales, emocionales y espirituales, la evaluación de valores y preferencias, de necesidades particulares de cada uno de nuestros pacientes, la planificación del cuidado, el fin de vida y el duelo, y la activación de redes de voluntariado que nos permitan llenar de soporte a estos pacientes. Entendemos entonces que hay condiciones particulares del desarrollo de la atención de cuidados paliativos en un trabajo conjunto con los equipos de base. Así entonces podemos considerar tres instancias claras en las que podemos intervenir y aportar un apoyo gigante al cuidado y al acompañamiento de nuestros pacientes. Desde el control sintomático, los cambios agudos que el paciente pueda presentar y, por supuesto, la etapa de final de vida. En cuanto al control sintomático, en general, todos los pacientes que cursan con una patología oncológica o no oncológica pueden en un momento dado cursar con diferentes síntomas. Particularmente en el caso de nuestros pacientes con mieloma, es importante resaltar la presencia del dolor como muchas veces uno de los detonantes de las diferentes intervenciones y como una alerta a los cambios que se está presentando en el organismo del paciente. Dolor de varias características, tanto somático como neuropático, dolor derivado de las condiciones de la enfermedad y por supuesto también de los tratamientos. Y así poder intervenir de una forma eficiente, adecuada, activa y productiva para el bienestar de nuestros pacientes. Pero surgen a lo largo de la enfermedad, independiente del camino que el paciente recorra, pueden surgir un número adicional de síntomas, de los cuales en el contexto de nuestros pacientes con mieloma podemos incluir síntomas de orden afectivo, afagia, cambios en el hábito intestinal y en algunas otras condiciones clínicas que van a afectar la calidad de vida del paciente. Estos son todos los síntomas que en general podemos en un momento dado tener que intervenir en el proceso de enfermedad de nuestros pacientes con mieloma, y en ese ejercicio de cosas es necesario poder ofertarle todas las alternativas que al día de hoy con las que contamos para poder lograr un control sintomático eficiente. Esto no implica tener aparte el manejo específico, oncoespecífico, que es necesario para el control de su enfermedad. Ir en un trabajo conjunto, en un trabajo de colaboración. En ese escenario, cuando hacemos el ejercicio juicioso de atender las condiciones de nuestro paciente en cuanto a síntomas, debemos siempre considerar conocer de forma integral la historia clínica de nuestro paciente y su pronóstico. Así entonces, organizamos en consenso con el equipo de hematología y los demás tratantes todo el ejercicio de explicar y dar a conocer a nuestro paciente y a su familia las necesidades que tienen en ese momento, las indicaciones de terapias y todas las herramientas adicionales con las que podemos aportar esa mejoría a nuestros pacientes. La condición clínica, por supuesto, es fundamental y en ese contexto
incluimos la condición de funcionalidad que muchas veces tenemos que tener en cuenta para poder considerar los escenarios de atención de nuestro paciente. La disponibilidad de insumos y medicamentos, pues en varias oportunidades hemos tenido carencias de algunos de estos medicamentos, pero seguramente siempre habrá algunas alternativas con las cuales podamos contar. El entrenamiento del equipo de trabajo, pues este necesariamente es fundamental para poder tomar mejores decisiones frente a las condiciones de nuestro paciente y a las intervenciones que se propongan. Y por supuesto, apalancar todo esto en las políticas gubernamentales con las que afortunadamente contamos en el país y que pueden apoyar la adecuada entrega, sobre todo, de medicamentos y de herramientas terapéuticas para nuestros pacientes. En cuanto a cambios agudos, tenemos siempre que considerar que nuestros pacientes pueden estar en general en tres grandes grupos. Los pacientes que están en un protocolo de tratamiento activo con intención curativa, los pacientes que están en condiciones de tratamiento activo pero con intención paliativa y los pacientes que netamente están en manejo sintomático. Resaltar que en cada uno de estos grupos podemos tener en cuenta condiciones particulares. En el caso de los pacientes con tratamiento activo con intención curativa, tenemos que considerar la aparición de síntomas. Como decíamos hace un momento, el dolor es tal vez uno de los síntomas cardinales que avisa la aparición de estas condiciones oncológicas en nuestros pacientes y las complicaciones del tratamiento oncoespecífico. En el contexto de un paciente con tratamiento activo de intención paliativa, tenemos que considerar, por supuesto, los efectos secundarios de los tratamientos también y la necesidad de un manejo multidimensional, interviniendo todos los tratantes que en el momento se requieran para el adecuado control sintomático. Y finalmente, cuando los pacientes están en la consideración de un tratamiento netamente sintomático, poder facilitar todas las herramientas de intervención multidimensional desde el orden clínico, social, afectivo, psicológico, familiar, etcétera, y el acompañamiento, por supuesto, en el duelo y en el final de la vida de nuestros pacientes. En ese contexto, tenemos que recordar que cada una de las herramientas terapéuticas que tenemos para nuestros pacientes pueden generar efectos secundarios y esos efectos secundarios darnos algunas alteraciones de orden temporal o algunas permanentes. Desde el punto de vista de quimioterapias y las diferentes formas de inmunoterapias, anticuerpos monoclonales y terapias hormonales, tenemos un sinnúmero de síntomas que pueden generar como efecto secundario en nuestros pacientes y de ellos resaltar el dolor y particularmente el dolor de orden neuropático que torna muy difícil las condiciones de calidad de vida para nuestros pacientes y que evidentemente requiere de intervenciones tanto de orden farmacológico como no farmacológico e intervencionismo analgésico para proponer una mejor resolución de los síntomas o por lo menos un buen control sintomático. Todo el acompañamiento que tenemos del equipo de radioterapia, los moduladores óseos y las intervenciones quirúrgicas también en un momento dado pueden generar síntomas diversos a los pacientes y esta es la intervención que de forma adecuada, de forma completa e integral debemos proponer a nuestros pacientes para modular en la mejor medida las molestias que se han presentado en cada uno de ellos y en su momento particular. Todas estas condiciones generan en nuestros pacientes una cantidad de parámetros que hay que acompañar. El dolor, el temor al dolor y a la cronicidad del dolor, que tal vez se vuelve un eje fundamental en el manejo de los pacientes con mieloma múltiple. El dolor suele ser en las series de revisiones se presenta entre un 57 y un 95% de los pacientes con mieloma múltiple. Así que debemos considerarlo como un síntoma muy importante para intervenir y utilizar todas las herramientas viables para la mejor modulación de síntomas, entendiendo que, por supuesto, en el contexto de estos pacientes, muy probablemente muchos de ellos queden con una condición crónica de dolor que nos va a limitar el buen desarrollo de sus condiciones de calidad de vida. Las otras condiciones que generan mucha incertidumbre y gran angustia en nuestros pacientes es la limitación funcional, la dificultad para realizar las tareas de su vida cotidiana, para continuar el desempeño de sus actividades normales como miembros de una familia, como pareja, como activos en una condición laboral. Esas dificultades para realizar las tareas de su cotidianidad
marcan de una forma muy significativa el desempeño y el deseo de nuestros pacientes de muchas modificaciones y de cambios en la terapéutica y en la condición clínica de ellos. La preocupación, por supuesto, por volverse dependiente de otros, la necesidad de ser atendido por otros y la necesidad de recibir apoyo de otros, incluyendo aquí el requerimiento de insumos como pañales y como ortesis que les generan gran disconfort afectivo a nuestros pacientes. La pérdida de la movilidad en casos mucho más comprometedores genera una alteración muy importante en su desempeño como persona y en su calidad de vida y en su condición afectiva. Todas estas preocupaciones son del día a día de nuestros pacientes y todas ellas debemos irlas interviniendo en la medida que la enfermedad nos va proponiendo estos cambios y la necesidad de sus ajustes y apoyos en manejo. La preocupación, por supuesto, por la progresión de la enfermedad, por el deterioro de su condición en general y la necesidad de conocer las posibles complicaciones futuras. Esto demanda una charla continua con nuestros pacientes y sus familias, entender qué es lo que está pasando, explicarles de la forma más adecuada, más fácil, más sencilla de comprender qué está pasando en la enfermedad y qué pudiéramos esperar que surgiera en tiempos próximos. Y eso redunda todo en la angustia por perder la capacidad de autocuidado. De esta forma, no debemos tampoco olvidar que todos estos cambios, estas modificaciones en la cotidianidad de nuestro paciente y de su familia también va a tener un impacto económico y en muchos de ellos una condición muy severa o muy agobiante, pues muchos de los pacientes son quienes proveen a la familia del soporte económico. Estas condiciones agobian de forma muy importante a nuestros pacientes y debemos también considerarlas al momento de intervenir. Y por supuesto, la esperanza que el tratamiento que se está ofertando reduzca, module, estabilice la enfermedad y sus síntomas derivados, de los cuales, reiteramos, el que más agobia a nuestros pacientes y el que más genera disconfort es el dolor. Así entonces, tenemos en este escenario previo la condición de pacientes que están activos, funcionales, que pueden desplazarse y que iremos considerando cada uno de los ajustes en herramientas terapéuticas de acuerdo a su condición sintomática y de funcionalidad. Pero finalmente, también debemos acompañar a nuestros pacientes con condiciones avanzadas y en final de vida. En estas condiciones habitualmente los síntomas se hacen mucho más difíciles de controlar y algunos de ellos inclusive con condiciones de refractariedad. Tenemos mucho más riesgo de tener lesiones sencillas a partir de condiciones base como la tendencia a la postración que nuestros pacientes van a eh, ir progresivamente generando con la necesidad de lograr unos cuidados adecuados de la piel, de mucosas, de todo el paciente en general, disminuyendo en lo más posible las posibilidades de complicaciones a este nivel. Y finalmente, acompañando la fase de agonía y el acompañamiento de duelo de nuestro paciente y de su familia, conociendo un poquito la dinámica familiar para ese acompañamiento más adecuado y obviamente desde la visual integral y multidisciplinaria. Así entonces, quisiéramos plantear cómo hacer todo este ejercicio. Necesariamente debemos trabajar en equipo, necesariamente interactuando con el equipo tratante de base, por supuesto, primando en este momento las necesidades de nuestro paciente y su patología diagnosticada. En el contexto de nuestros pacientes con mieloma múltiple, en un trabajo conjunto con el equipo de hematología y todos los actores de este escenario y por supuesto la evaluación integral con una mirada multidimensional en el ejercicio de poder proponer todas las herramientas que podamos disponer para nuestro paciente y la gestión de sus condiciones. Realizar una gestión clínica adecuada con el mejor control sintomático guiado por las guías internacionales y por el adecuado desarrollo del proceso de acompañamiento de todo el equipo de trabajo y usando todos los recursos y los medios para el control sintomático con los que afortunadamente en el escenario de la Fundación contamos a plenitud y con la disposición completa para todos nuestros pacientes y por supuesto para ustedes como nuestros colegas y nuestros compañeros de trabajo. Y en cuanto a la gestión sociofamiliar,
la necesidad de integrar a la familia en todo el proceso de acompañamiento de la enfermedad de nuestro paciente y a sus cuidadores directos para ir progresivamente educándolos frente a la condición que nuestro paciente está viviendo. En este escenario, tenemos que traer a colación la importancia de respetar las decisiones y las necesidades de nuestro paciente y claramente considerando una información adecuada en un momento dado, proponer cambios y reorientación en las terapéuticas que se hayan propuesto desde el ejercicio de la mejor acompañamiento y el mayor bienestar para nuestros pacientes. Así entonces, cuentan ustedes en la Fundación con todo un equipo que estamos dispuestos a acompañarlos desde el ejercicio de la visión integral, cuidadosa y, por supuesto, con las mejores herramientas académicas para el bienestar de nuestros pacientes. Muchas gracias.